Muy bien, y estamos aquí en presencia del licenciado en Educación Bernardo Blechmar. Él es profesor de la Universidad de San Andrés y autor, entre otros libros, del lado subjetivo de la gestión, un especialista y un referente en educación. Muy buenos días, Bernardo, muchas gracias por recibir las citas de radio. Por favor, un placer para mí conversar contigo. Bueno, Bernardo, si tuviéramos que hacer una reflexión sobre la educación y lo que nos compete en este desafiante siglo en el cual estamos viviendo, ¿qué es lo primero que como académico te viene a la cabeza cuando pensás en los desafíos de la presente educación? Pensemos así, cuando uno piensa en la educación hay por lo menos 4 sentidos, 4 misiones que tiene en toda época. Un sentido que uno podría decir económico, en el sentido de que la educación provee herramientas para entrar a un mercado laboral y tiene una incidencia inclusive en el Producto Bruto de un país. Otro sentido es el cultural, que tiene que ver con la transmisión de cierta cultura, valores que son apreciados por una comunidad. Otro lo podemos llamar el sentido social, y es un sentido en el cual la educación es un equilibrador de distintas realidades sociales y económicas, intentando generar marcos de oportunidades igualitarias. Y por último, un tema personal, que es el desarrollo del propio sujeto, de la propia persona, en función de sí mismo. Esas 4 cosas estuvieron siempre presentes en la educación. Lo que está en juego ahora es qué acento le ponemos a cada una de ellas. Sin duda alguna, el tema de la entrada al mercado laboral nos plantea nuevos desafíos, entendiendo, por un lado, y esto es mi reflexión, que hoy es imposible capturar cómo va a ser el diseño económico y laboral de futuro, pero lo que no es imposible es pensar que la educación tiene que proveer, más allá de competencias técnicas, yo diría saberes del sujeto, competencias que de algún modo son tal vez antiguas, pero cada vez más necesarias. La escucha, la emocionalidad, la palabra, la reflexión, el manejo de conflictos, el integrar equipos, es tal vez hoy uno de los desafíos claves que tiene la escuela como ámbito fundamentalmente social. Lo demás, hoy, lo compartimos con las redes, con internet, pero el contacto personal, el desarrollo de lo que decía Carl Rogers, el proceso de convertirse en persona, no lo da la tecnología, lo da la gente. Porque si se quiere, la escuela ha pasado de ser una transmisora de contenido, ¿no?, privilegiado, a de repente el contenido está por todos lados, perdió ese estatus de, digamos, de exclusividad sobre el contenido. Y ahora hay que focalizarse, como decía usted, en la persona y en esos procesos que, si quiere, no son relacionados con el contenido, ¿no? Totalmente de acuerdo con esta cuestión. No es que yo desvinculo el contenido, digo, hoy tenemos una posibilidad que es compartir y cooperar con los contenidos que trascienden la escuela. Claro. No es menor el reto, y casi te diría que en algún sentido la exigencia es cada vez mayor de contenido, pero no es tan solo en la escuela. Y nuestro desafío desde la escuela es articularnos con otros entes y agentes. Perfecto. Ahora, lo que no está en otros lados y sí puede estar en la escuela, y ese es un desafío de este momento, es el espacio de vínculo, de relaciones, de palabra, de escucha, que solamente lo da un ámbito colectivo y personal, o lo puede dar como la escuela. Para eso tenemos que reformularnos el sentido de hoy de la escuela, en ese sentido, y dejar lo que yo llamo espacios vacíos, espacios creativos, que den cuenta de esa posibilidad. Para lo cual va a haber un otro entrenamiento, una otra configuración al rol del docente hoy, que, a mi modo de ver, es la principal inversión que hoy hay que hacer en términos de política educativa. Claro. Yo le pregunté sobre las ideas o sobre cómo se pensaba la educación, y usted, bien fiel a su especialidad, me bajó la gestión muy rápidamente, ¿no? La importancia de ser prácticos. Prácticos, pero no empíricos, en el sentido de que lo práctico tiene que ver con que de algún modo lograr lo que uno se propone, y si no lo logra, aprender de ello para hacerlo posteriormente mejor. De eso se trata. Ahora, no hay gestión desprovista de una política, de una idea, de un sentido, de una visión. Yo creo que eso es clave. Lo que no agota el sentido de la educación, que se transforma en, finalmente, el aprendizaje del alumno. Y eso es una acción. Eso ocurre o no ocurre, y ocurre de una manera o de otra. Por eso ahí nos confrontamos con los resultados. Perfecto. La gestión es un puente entre la idea y el acto.
Bien. Eh, o sea, si el sentido profundo de la educación sigue siendo el aprendizaje del alumno, eso no ha cambiado tanto. Eso no ha cambiado porque tenemos la idea de que la educación es esa posibilidad de desarrollo personal, social, por supuesto atado a las características de la época. Lo que va cambiando es el cómo, lo que va cambiando son los acentos, lo que va cambiando son los nuevos desafíos que te plantea una sociedad y un mundo y una vida que va cambiando. Ahora, cambiar no es el único acto, porque hay cosas que hay que preservar. Yo diría, hay valores que son importantes para desarrollar, para preservarse a una sociedad, a una comunidad le parecen importantes. Ese juego, siempre por eso yo hablo de tensiones, es un juego que no es blanco o negro, es una tensión, es algo que se juega entre la tradición y el cambio, entre lo moderno y aquello que viene de atrás. Es decir, no se trata, decía algún general, decía, no se trata cuando se habla de cambio generacional de tirar todos los días un viejo por la ventana. De hecho, en realidad tiene que ver con esa articulación, esa tensión que de algún modo hay que ir trabajando y corrigiendo. Una tensión que se convierte en productiva. Exactamente, yo la llamo una tensión creativa, porque lo mismo ocurre entre lo que vos querés y la realidad. Siempre lo que vos querés tiene una tensión con la realidad te va poniendo obstáculos, dificultades, y finalmente ese es el trabajo, la resolución de tensiones. Y tal vez es lo creativo, porque si no existe la tensión, vos estás tan atado a la realidad que no te propones nada nuevo y se transforma en algo aburrido, en algo gris, porque no podés salir de esto que te atata a lo que ya está dado. Volviendo al rol del docente, que quizás su capacitación hoy sea lo más clave en esta gestión de la educación. ¿Cómo tiene que ser ese docente para no sé lograr? Cómo tiene que ser. Lo que sí me imagino son que bajo esta perspectiva me importa tanto que el docente viaje, que el docente tenga una exposición a culturas, a formas, a lugares distintos, que el docente tenga la posibilidad de trabajar con su cuerpo, que el docente tenga la posibilidad de ensayar, de vivir equipo. Es decir, lo que estamos pensando no es en otro aula, sino que en una formación hoy, casi como metáfora, debería haber aulas para las ideas, gimnasios para los entrenamientos y, entre comillas, monasterios para la reflexión sobre sí mismo. Y son tres formas de pensar el desarrollo de una persona, de un actor. Hay cosas que se aprenden haciendo y necesitamos hacerlas. Hay cosas que tienen que ver con la reflexión, con el saberse algo más de sí mismo. Hay cosas que son las ideas. Entonces, los formatos y los qué de los formatos están articulados. Por eso hablo de gimnasios, de aulas y de monasterios. Queda planteado el desafío para la educación, entonces. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Esta fue una nota con Bernardo Blechmar en marco del Congreso de Educación.